Y continuando con el ámbito filosófico, que es interesante, así como el ámbito teológico es interesante, el ámbito bíblico, todos los temas son importantísimos, pero uno de ellos es precisamente el ámbito filosófico. Y estudiando la lógica, hay que recordar que siempre en la lógica hay dos vertientes, bueno, tres, vamos a decirlo. La primera vertiente es la lógica común, la segunda es la lógica formal y la otra es la lógica simbólica. Estas siempre han sido estas variantes las que hay, las que se conocen de lo que es el ámbito de la lógica, distinguiéndolo del ámbito del español, del ámbito de la psicología. Siempre es importante mencionarlo. Bien, ¿cuál es la lógica común? La lógica pues ordinaria, la lógica que nos enseñan nuestros padres, la sociedad. Esta lógica siempre está presente con nosotros. Esa es la lógica común, la de atravesar la calle, la de subir las escaleras cuando hay digamos una vía rápida o una vía lenta, si hay escaleras o un puente, pues subirlo. Esa es la lógica común, que desgraciadamente pues a veces no se utiliza y luego pasan los accidentes. Bien, antes de continuar los invito al curso de Cristología e Introducción a la Metafísica, que van a hacer en el mes de agosto. Ya voy a ver o voy a estar al pendiente del horario. Ahí tengo que hacer algunos ajustes, pero sí es importante que ustedes lo sepan. Bien, entonces, otra también, voy a subir en vivo a Estudios Filosóficos. Lo voy a subir para que ustedes lo puedan ver. Y por último, voy a tocar otra pieza musical que es Toda una vida. Toda una vida acompañado con mi máquina de ritmos. Bien, entonces continuando con la lógica, ¿qué es la lógica común? La ordinaria. Subir si hay una avenida rápida, pues subir un puente y no, como decimos aquí en México, torear los carros. No, por eso está el puente, que inclusive, conforme al reglamento de tránsito, si alguien lo atropellan por imprudencia, por imprudencia de la persona del peatón, el peatón, y si hay un puente a 100 metros, el peatón tiene que pagarle a la persona que lo atropelló, porque está el puente, y hay puente, está el puente, y me ha tocado ver que mejor se pasan los lomitos o los perritos, se pasan por el puente, que las personas se atraviesan corriendo, toreando. Eso es falta de ¿qué? De lógica común. La lógica formal es la que estudia concepto, juicio y raciocinio. Eso es lo que se estudia, concepto, que es un concepto. El concepto juicio, la unión de conceptos. El raciocinio, la unión de ¿qué? De premisas o de oraciones o de frases. Ese es el raciocinio. La lógica simbólica es la que se estudia por medio de, valga la redundancia, de símbolos, de lo que es la negación, de esta, y que se llama precisamente lógica simbólica o logística. A ver, déjenme, pongo mis lentes para ver aquí. Aquí está, tabla de signos logísticos, lógica de enunciados, variables de enunciados, PQ, de negación, de conjunción, de adjunción, de subjunción, de bisubjunción, disyunción exclusiva y demás, o las famosas tablas de verdad. Eso es la lógica simbólica. Entonces tenemos la lógica ordinaria, la lógica, muchas gracias por lo que me envían los corazones, los diamantes, todo, muchas gracias, infinitas gracias. Es lógica ordinaria o común, lógica formal, la de Aristóteles, concepto, juicio y raciocinio, y la lógica simbólica o lógica matemática. Muchas gracias, gracias infinitas, gracias, absolutamente gracias. ¿Y qué dice la lógica? Conforme el diccionario de filosofía dice, su objeto es el pensar, considerado no como propiedad o actividad de sujetos existentes, sino viendo en él
las relaciones de los contenidos de pensamiento en cuanto tales. Es decir, es distinto a la metafísica. La metafísica es unión del pensamiento con la realidad. Y la lógica es la unión del mismo pensamiento. De ahí que los discursos políticos digan, tuvo una buena lógica, pero no está de acuerdo con la realidad. Es un ejemplo. Vamos avanzando bien en el país, vamos progresando, pero las estadísticas, ¿verdad?, de los periódicos sacan, hay más pobreza, hay más carencias, hay más violencia. Entonces, es conforme la lógica de la persona que lo está diciendo, pero conforme la realidad no hay coherencia. Y la metafísica sí, tiene que haber coherencia con el pensamiento y con la realidad. Bien, entonces les aclaro. Por ejemplo, bueno, les aclaro esto porque sí es importante. Por ejemplo, una persona que padezca algún padecimiento psiquiátrico, ella presenta la lógica, presenta su lógica, pero no tiene que estar de acuerdo con la realidad porque es su lógica. Entonces, para que haya una buena metafísica tiene que haber una coherencia del pensamiento con la realidad. Para que haya una buena lógica tiene que haber pues coherencia con el pensamiento. Y si ese pensamiento está de acuerdo con la realidad, se pasa uno de la lógica a la metafísica y están unidas completamente. Por eso el pensamiento de Tomás de Aquino es muy lógico y bastante metafísico, tiene coherencia con la realidad. Y esto aquí se parte del famoso proceso epistemológico de la filosofía del conocimiento. La más pura es la de Aristóteles y Tomás de Aquino. Habrá muchas filosofías, habrá muy bonitas, muy atractivas, pero la de Tomás de Aquino y Aristóteles, la aristotélico-tomista, nunca va a ser superada, jamás, jamás. Va a ser actualizada, sí, pero superada, o sea, para mí es difícil. Los que quisieron ponerse fueron los existencialistas, pero no pudieron, porque hay sus extremos: idealismo, materialismo, racionalismo, empirismo, en los famosos existencialistas. Este es el gran problema. Y Tomás de Aquino y Aristóteles conservan el término medio. Coherencia entre el pensamiento, lógica, con la realidad, metafísica, cómo conoce el ser humano por medio de los objetos y el pensamiento. Epistemología. Es un pensamiento bastante bueno el de Aristóteles y Tomás de Aquino. Y yo soy aristotélico-tomista, sí, lo digo abiertamente. He visto la filosofía existencial, la filosofía personalista, la filosofía marxista, la filosofía empirista, la filosofía racionalista. O sea, todo esto lo he visto, lo he analizado y son las exageraciones que hay. Inclusive el realismo tiene que ser realismo moderado, no exagerado, porque también se puede caer en puro material. Hay que tener mucho cuidado. Entonces de aquí que la lógica, sino viendo en él las relaciones de los contenidos de pensamiento en cuanto tales, susceptibles de ser pensadas idénticamente por muchos. Por muchos. Por eso es erróneo tener a la lógica por una parte de la psicología. Sí, hay que distinguir la psicología de la lógica, que precisamente una persona que sí padezca alguna enfermedad va a presentar su lógica, pero es por una afectación interna, que ya lo expliqué yo también. Entonces él va a presentar su lógica, pero no va a estar de acuerdo con la realidad. Y cuando es una persona que esté cuerda y demás, pero presenta su lógica, ya son otros intereses los que hay ahí. Es la verdad. Bien, continúo ya para terminar y para tocar una pieza musical, Toda una vida. Dice así: los contenidos de pensamiento pueden ser investigados según su interna estructura. Concepto, juicio y raciocinio. Y sus y sus recíprocas
recíprocas y necesarias relaciones, leyes lógicas, lo cual es tarea de la lógica pura o formal. De ahí la lógica ordinaria, la común y corriente, ¿no? Vas a caminar siempre pues, hacia adelante, no vas a caminar hacia atrás, a no ser que estés en peligro, entonces por lógica, pues caminas hacia atrás, ¿no? Vas a cruzarte un puente donde hay vías rápidas, inclusive las vías lentas también pueden ser rápidas, o sea, se convierten en rápidas por gente que no tiene lógica, en las calles, entre las calles, cuando va un automóvil, y yo lo he visto, y ustedes lo han visto también, una persona pues, que está, pues, no tiene una buena lógica, en lugar de ir a 10 o a 20 kilómetros por hora, o 5 kilómetros por hora, va a veces a ¿qué? A 70, 80, no, si no es autopista, no es vía rápida. O sea, entiende bien la lógica, puede salir un niño y lo puedes atropellar. Si vas a alta velocidad en una calle, si vas en la avenida, que son vías rápidas, aún inclusive esas puede ir unos 50, 60, 70 lo sumo, pero ya si es en autopista, vías rápidas, puedes ir hasta 100, 120, pero una buena lógica, hay 4 carriles, el de baja, el de, bueno, yo leí una vez, ahorita me acordé, sale el ejemplo, el de baja, el de media alta y el de alta. O sea, por lógica, ¿no? Y hay veces que quieren rebasar, ¿qué? Por el de baja, no, porque puede estar estacionado un automóvil y ¿qué pasa? Choca, se estrella. Entonces hay que tener una buena lógica, cuidado. Es la lógica ordinaria. La lógica formal, ¿cuál es? Concepto, juicio y raciocinio. La lógica simbólica es la lógica aritmética o matemática, lógica matemática o simbólica. Bien, y ya, aquí es decir, de la lógica propiamente dicha, o bien según su relación al objeto y su función representativa, cometido que a veces se asigna a una lógica real o material. Sí, la lógica parte de los objetos, pero depende cómo uno construya con estos objetos. Por ejemplo, aquí está el piano, aquí tengo el piano. Si estuviera esto más alto, lo voy a ocupar como escalera. Aquí tengo mi primer escalón, mi segundo escalón. ¿Qué pasó con tu lógica? Ya lo convertí en otra cosa, en una escalera, para poder pintar, ¿no? O lo quito, ¿verdad? Lo hago hacia acá, la tapa, aquí la pongo, lo convierto en una mesa para comer. Aquí pongo lo que es mi refresco, ¿qué se puede decir? Una estufa eléctrica, una estufita eléctrica, y aquí ya como, lo convertiste en mesa de cocina, el piano. ¿Qué pasa ahí? Depende de cómo la persona, los objetos están aquí, pero cómo él construya su lógica. Esto, mucho cuidado, bastante cuidado. Si es un piano, pues es un piano. Si es un libro, ¿verdad? Es un libro. Pero lo voy a agarrar como para ponerme a escribir. Oye, pero es que es un libro. No, pero yo lo voy a agarrar para ponerme a escribir. No, porque no es un cuaderno. Es que tiene hojas, sí, pero es un libro que ya está escrito. En dado caso que le quieras a poner, digamos, notas, son los escolios. Así se le llama, cuando se le pone aquí al ladito, aquí en esta parte, un escol. Alguna aclaración, algo. Pero ya es un añadido, pero no es un cuaderno, es un libro. ¿No? Es que con este libro voy a ponerlo aquí para que pueda sostener esto. No. No es algo para eso, es un libro. Están los objetos, pero ahí depende la lógica de cada quien. Bien, y ya con esto voy a terminar. Dice, en este caso resulta más adecuado hablar de crítica del conocimiento, sí, filosofía del conocimiento o epistemología, como yo les mencionaba. La lógica formal o lógica en sentido estricto tiene solo en cuenta la rectitud, es decir, la legalidad del pensar. La gnoseología o crítica del conocimiento o filosofía del conocimiento o epistemología la correspondencia con el objeto, o sea,
la verdad y la metodología, la invención de esta, es decir, la coordinación entre el pensar y el objeto. Esto es un piano, no es una mesa. Esto es un libro, no es una madera para poder sostener, o sea, no es una base, no, es un libro. Son unos lentes, pero es que los voy a utilizar para poder sostener esto. No es una recargadera, son lentes. Es que voy a tomar mi saco como los jóvenes, los suéteres, se los ponen como falda. No es un suéter, no es una falda. Es que aquí me lo cuelgo, no, pero no, es que lo tienes que traer aquí portado y si no, dóblalo y déjalo en otro lugar. Entonces, ahí está la lógica. Bien, dice, núcleo de la lógica formal es la doctrina del raciocinio. Juicios y conceptos adquieren su importancia en lógica, sobre todo como elementos del raciocinio. El concepto, piano. Concepto, juicio. Piano, el piano es negro. Raciocinio. El piano es negro y sirve para tocar. Por consecuencia es un instrumento musical. Es algo muy sencillo, ¿eh? Entonces el concepto, piano, negro, otro concepto, instrumento, otro concepto, y ya lo unes. Concepto, juicio, raciocinio. Raciocinio es si es verdad o no es verdad. El piano, que es negro, sirve como un instrumento musical para tocar o para expresar música. ¿Es verdad? Sí. Epistemología. Efectivamente, yo lo constato y efectivamente así es. Entonces, por ese motivo hay que tener una buena lógica. Y ya, por último, recordamos, hay lógica común o lógica ordinaria, que es la que utilizamos comúnmente. Bien, no me pongo los lentes en los pies, ni los calcetines me los pongo como abrigo, no, ¿verdad? La lógica ordinaria o común me dice que mis lentes los tengo que traer para ver, y mis calcetines para ponerlos en los pies, o en el pie, ¿verdad? Los calcetines en los pies, o el calcetín en el pie. Bueno, lógica formal, concepto, juicio y raciocinio. Y lógica matemática es la que se utiliza por medio de símbolos. ¿Sí? Entonces hay que tenerlo muy presente esto. Muy presente. Bien, pues vamos a pasar a esta pieza musical. Y soy el doctor en Filosofía del Lenguaje, Lucio Uribe Ortiz. Gracias. Y voy a tocar esta pieza de Osvaldo Farres. Osvaldo Farres, toda una vida. Vamos a ver qué tal se escucha. Vamos a oír el ritmo, a ver si es adecuado el ritmo. Vamos a oír. Ahí está.
esta bonita pieza de Osvaldo Farres. Muchas gracias. Soy el doctor en Filosofía del Lenguaje, Lucio Livio Ortiz, y espero que toda esta enseñanza, por favor, la comparta. Es importante, ya eso queda en su corazón. Yo ya puse mi granito, ahora lo que les toca a ustedes es, pues, compartir. Bueno, muchas gracias y que tengan un excelente y maravilloso día. Muchas gracias.